Esa noche vi a mi prometida abrir los ojos después de muerta. El desierto reclamó a Margarita y ahora viene a por mí. Quédate hasta el final si te atreves a conocer la verdad de la Pascualita. Soy Juan Morales y esta es mi condena. Quería un final feliz con Margarita, mi prometida. Sus ojos brillaban como un amanecer en el desierto. Su risa llenaba mi alma. Íbamos a casarnos, pero un destino oscuro, digno de una leyenda mexicana, lo cambió todo. Era la noche antes de la boda, la noche que dio inicio al misterio paranormal de la Pascualita. El aire olía a mezquite, pesado, como si el desierto supiera lo que venía. El vestido blanco colgaba en la habitación, inmóvil, un presagio de esta leyenda mexicana. Un grito rompió el silencio. Corrí hacia Margarita y la encontré en el suelo, temblando, la mano hinchada, negra como la muerte. Algo oculto en las flores del velo, quizás un alacrán o una viuda negra, la envenenó. Nadie supo qué fue. Sus ojos, los que juré proteger, se apagaron frente a mí. Intenté salvarla. Rogué al cielo, al infierno, a lo que fuera. El veneno no escuchó. Su madre Pascuala apareció como una sombra. Me apartó con fuerza inhumana. Se inclinó sobre ella, sus manos temblorosas acariciando el rostro pálido de Margarita. Había algo en sus ojos, una chispa de desafío contra la muerte. El folclore mexicano susurra que el amor de una madre puede romper las leyes del más allá. Nunca creí en las leyendas, hasta que la vi abrir los ojos. La casa se volvió un mausoleo. Las sombras se alargaban, el aire se volvía espeso. Los rumores corrían como el viento entre los vecinos. Una maldición del desierto, un pacto roto, un alma reclamada. Pascuala no lloró. Sus manos trabajaban en silencio, mientras algo cambió para siempre. Esa noche mi mundo se derrumbó, pero lo que vino después me marcó para siempre. Esto no es solo un misterio, es mi verdad, detallada en las grietas del tiempo, y apenas comienza a desentrañarse. El dolor me atravesó como un cuchillo cuando Margarita dejó de respirar. Quise arrancarme el corazón, ofrecérselo a la tierra si eso la traía de vuelta. Pero no había tiempo para lamentos. Pascuala, su madre, se alzó sobre el cuerpo como una sombra que no pertenecía a este mundo. Sus manos, firmes, rápidas, parecían saber algo que yo no entendía. La habitación se llenó de un frío que no explicaba el desierto afuera. Mi prometida yacía allí, pálida, inmóvil, y yo no podía ni tocarla. Pascuala comenzó a moverse, con una calma que helaba la sangre, iniciando el ritual prohibido que dio vida al misterio paranormal de la Pascualita. Sacó un paño oscuro de un rincón y lo extendió en el suelo, como marcando un círculo sagrado. Encendió velas negras, pequeñas, que olían a cera quemada y a tierra podrida, como si el desierto mismo respirara en ellas. Yo estaba clavado en el suelo, incapaz de apartar la vista. El enigma de ese ritual prohibido me ahogaba. Sus dedos trazaban líneas en el aire,
dibujando símbolos invisibles sobre Margarita, como si esta leyenda mexicana cobrara vida ante mis ojos. El folclore mexicano habla de rituales prohibidos, de mujeres que negocian con lo que acecha más allá de la muerte. Nunca lo creí posible, hasta ese momento. El cuerpo de Margarita no parecía un cadáver. Sus mejillas aún guardaban un leve rubor. Sus labios estaban entreabiertos como si fueran a susurrar mi nombre. Quise acercarme, tomarla en mis brazos, pero Pascuala me detuvo con una mirada que cortaba como vidrio. Había fuego en sus ojos, un brillo que no era humano. Me quedé ahí, temblando, mientras ella seguía su danza macabra. Vertió un líquido turbio sobre las manos de Margarita, algo que apestaba a hierbas podridas y a promesas rotas. El aire se volvió denso, cargado de un zumbido bajo, como si algo invisible respondiera a su llamada. Mi mente se quebraba. Esto no era duelo. Esto era otra cosa, algo que desafiaba la cordura. Pensé en gritar, en correr, pero mis piernas no obedecían. Pascuala tomó una aguja larga, fina, y empezó a coser. No el vestido, no. Cosía la piel de Margarita, pequeños puntos en sus muñecas, en su cuello. Cada punta era un golpe en mi pecho. La aguja entraba y salía, precisa, como si tejiera un hechizo en cada hilo. El sonido de la tela rasgándose bajo sus manos llenaban el silencio, un eco que me perseguiría siempre. La vi trabajar en la penumbra. La cera negra se derretía como sangre y el cuerpo de Margarita cambió. Sus párpados temblaron, o eso juré ver. Mi corazón latía con furia, mezcla de terror y una esperanza enferma. ¿Y si Pascuala pudiera traerla de vuelta? ¿Y si todo lo que siempre negué, lo que juré que no existía, fuera real? Pero entonces lo noté. Sus movimientos no eran de madre desesperada. Eran fríos, calculados, como si obedeciera a algo más grande, algo que la guiaba desde las sombras. El conflicto me consumía como un fuego que no podía apagar. La amaba, a esa mujer que yacía allí, con una fuerza que me desgarraba, pero odiaba lo que Pascuala estaba haciendo, cada puntada que profanaba su piel. Quise detenerla, arrancar el cuerpo de sus manos, devolverle la paz que merecía en un silencio eterno. Sin embargo, una parte de mí, la más oscura, vacilaba. La amaba tanto que casi la dejé seguir, aunque supiera que no era ella, que lo que temblaba bajo las velas no era mi Margarita, sino un eco atrapado en su carne. Era una maldición, un pacto con lo desconocido. La incredulidad me ahogaba, un grito atrapado en mi garganta. Esto no podía ser real. Los muertos no se cosen como muñecas. Los muertos no tiemblan bajo la luz negra. Pero ella lo hacía, o mi alma rota me engañaba. Pascuala terminó su labor. El cuerpo estaba intacto, demasiado perfecto. Lo levantó con una fuerza imposible para su figura pequeña. Lo llevó a un rincón donde el vestido blanco esperaba. Lo vistió con cuidado, como si preparara a una novia para el altar. Yo estaba roto, atrapado entre el dolor de perderla y el horror de lo que veía. Sus manos ajustaban el velo, alisaban la tela,
y por un instante creí ver una sonrisa en su rostro. No en el de Margarita, en el de Pascuala. Una sonrisa que no era tristeza ni locura, era victoria. El cuarto se oscureció. Las velas se apagaron sin viento que las tocara. Un susurro lleno en el aire, un sonido que no venía de ninguna garganta viva. Me derrumbé, las piernas finalmente cediendo. Mi amada ya no era mía, era de Pascuala, o de lo que sea que ella había invocado. El misterio me aplastaba, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El vestido blanco envolvía a Margarita como un sudario. Pascuala la había dejado en un rincón, de pie, rígida como una estatua, pero yo no podía apartar los ojos. La casa estaba en penumbra, el aire cargado de un peso que aplastaba los pulmones. Las velas apagadas dejaban un rastro de humo que serpenteaba por el suelo, como si algo lo guiara. Mi pecho ardía, un nudo de dolor y rabia que no encontraba salida. Quería gritarle al cielo, maldecir al desierto que me la había arrancado, pero el silencio me tenía atrapado. Entonces lo sentí. Un roce frío en el cuello, leve como el aliento de un niño. Giré la cabeza, buscando, pero no había nada. Solo sombras que temblaban en las paredes, alargándose más de lo que la luz permitía. Me acerqué a ella, a mi Margarita, con pasos torpes, las piernas pesadas como si el suelo quisiera tragarme. Su rostro estaba sereno, demasiado perfecto, como si el veneno nunca la hubiera tocado. Sus manos colgaban a los lados y juro que las vi temblar. Un movimiento mínimo, apenas un espasmo, pero suficiente para que mi corazón se detuviera. Me arrodillé frente a ella, buscando una señal, un latido, algo que me devolviera la esperanza. Nada, solo el vacío y ese maldito vestido que parecía burlarse de mí. La noche se arrastró como un animal herido. Pascuala se había ido, dejándome solo con ella, o eso pensaba. El crujido de la madera llenó la habitación, un gemido que no venía de las vigas viejas. Miré hacia el techo, hacia las esquinas, pero el sonido parecía brotar de todas partes. Luego escuché un susurro, bajo, entrecortado, como si alguien intentara hablar con la garganta rota. Mi piel se erizó. Me puse de pie, tambaleándome, y el susurro creció, un eco que rebotaba en mi cabeza. No eran palabras claras, pero sentía que me llamaban, que ella me llamaba. Corrí al rincón donde estaba ella. Sus ojos estaban cerrados, pero las pestañas temblaban como si soñara. Toqué su mejilla, helada, suave, y por un instante creí que él se inclinó hacia mí. Mi mano retrocedió, quemada por el frío. El dolor me partía en dos. Quería creer que era mi mente, que el duelo me estaba devorando, pero entonces el vestido crujió. La tela se movió sola, un pliegue que se ajustó como si alguien lo hubiera alisado. Retrocedí, tropezando con una silla, el corazón golpeándome las costillas. Esto no era real, no podía serlo. La casa empezó a oler diferente. No era mezquite ni cera quemada.
Era algo dulce, podrido, como flores marchitas en un camposanto. El suelo vibró bajo mis pies, un pulso lento, profundo, que subía por las paredes. Me giré hacia la ventana, esperando ver el desierto, pero la oscuridad afuera era absoluta, un negro que tragaba la luz de las estrellas. Algo golpeó el vidrio desde dentro, un sonido seco, como uñas raspando. Me volví hacia Margarita. Sus dedos estaban curvados ahora, rígidos, apuntando al suelo. No estaban así antes. Lo sabía. Lo había visto. El pánico me arañaba la garganta. Corrí hacia la puerta, pero el cerrojo no cedía. La madera estaba caliente, palpitante, como si respirara. Volví a mirar a mi prometida. Su cabeza estaba ladeada, apenas un poco, pero suficiente para que el terror me atravesara. Sus labios se entreabrieron y un hilo de aire escapó, un silbido que no era viento. Me derrumbé, las rodillas golpeando el suelo, las manos en la cabeza. Quería despertar de esta pesadilla, pero el misterio me tenía atrapado. Todo lo sobrenatural que siempre rechacé, ahora se burlaba de mí en silencio. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo se torcía como un río envenenado. El susurro volvió, más claro, un lamento que cortaba el alma. Me arrastré hasta ella, llorando, suplicando en silencio que me dejara ir. Toqué el borde del vestido y la tela se pegó a mis dedos, húmeda, viva. La habitación se inclinó, o quizás fui yo. Las sombras se alzaron, figuras sin rostro que danzaban alrededor de Margarita. Sus ojos se abrieron. No del todo, solo una rendija, pero lo vi. Un brillo opaco, vacío, que me miraba fijamente. Grité, o intenté hacerlo. Mi voz se perdió en el aire espeso. Pascuala había hecho algo. No era solo un ritual. Había despertado lo que no debía despertar. Mi Margarita no estaba muerta, pero tampoco viva. Era otra cosa, atrapada entre mundos, y yo estaba atrapado con ella. El dolor me consumía. La amaba, más que a nada, pero lo que tenía frente a mí no era mi prometida. Era un eco, un reflejo torcido por algo que el desierto guardaba en sus entrañas. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes, mientras el frío de la casa me envolvía. No había escapatoria. Solo ella, el vestido y ese susurro que nunca callaba. El susurro no paraba. Se metía en mi cabeza, un murmullo que raspaba como arena contra piedra. Estaba de rodillas frente a Margarita, o lo que quedaba de ella. Sus ojos entreabiertos me vigilaban, un brillo muerto que atravesaba la penumbra. El vestido blanco brillaba con una luz que no venía de ninguna lámpara, una tela que ondulaba como si respirara. Mi aliento salía en nubes pequeñas, el frío mordiéndome los huesos. Quería huir, pero mis manos temblorosas se aferraban al suelo, clavadas por un terror que no podía nombrar. La casa ya no era una casa. Las paredes sudaban un líquido oscuro, espeso, que goteaba en charcos silenciosos.
El olor a flores podridas se volvía insoportable, un dulzor que me revolvía el estómago. Me puse de pie, tambaleándome, decidido a arrancarla de ese rincón, a romper lo que Pascuala había hecho. Pero entonces lo vi. El espejo viejo, olvidado en una esquina, reflejaba algo que no estaba en la habitación. Mi figura estaba allí, borrosa, pero detrás de mí había otra silueta. Alta, encorvada, con brazos largos que terminaban en dedos como agujas. No me giré, no podía. El miedo me tenía atrapado, un nudo helado en la garganta. El reflejo cambió. La cosa detrás de mí se desvaneció y en su lugar apareció Margarita. No como estaba ahora, tiesa y pálida, sino como la recordaba, radiante, con el cabello suelto y una sonrisa que me partía el alma. Me miraba desde el cristal, sus labios moviéndose sin sonido. Quise tocar el espejo, alcanzarla, pero mis dedos encontraron algo húmedo, pegajoso. El vidrio sangraba, un hilo rojo que corría desde sus ojos reflejados. Retrocedí, tropecé, y el susurro se convirtió en un lamento agudo, un grito que no salía de su cuerpo inmóvil, sino de todas partes. Me volví hacia ella, la verdadera Margarita, o lo que quedaba de ella. Su cabeza estaba inclinada ahora, el cuello torcido en un ángulo imposible. El vestido se arrugaba solo, como si algo lo jalara desde dentro. Sus manos se alzaron, lentas, temblorosas, los dedos curvándose hacia mí. No era un gesto de amor, era una súplica o una advertencia. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, un tambor que marcaba el ritmo de mi propia locura. Me acerqué, incapaz de resistir, y toqué su mano. Estaba helada, pero suave, y por un segundo sus dedos se cerraron sobre los míos. Un apretón débil, desesperado, que me arrancó un sollozo. Entonces lo entendí. Pascuala no la había salvado. Con un ritual prohibido, la había atado a este mundo. Había cosido su alma al cuerpo con esas puntadas, convirtiendo a la Pascualita en un misterio paranormal que desafía la muerte. El desierto tiene sus propios dioses, sus reglas oscuras, y ella había jugado con ellos en esta leyenda mexicana. Mi Margarita no descansaba. Sufría, un eco atrapado en la carne que yo había amado. El dolor me dobló, las lágrimas cayendo al suelo, mezclándose con el líquido negro que brotaba de las paredes. Quise liberarla, arrancarle el vestido, deshacer lo que Pascuala había hecho, pero algo me detuvo. Un crujido seco llenó el aire. Su mandíbula se abrió, lenta, como si las bisagras de su rostro estuvieran oxidadas. No salió sonido, solo un vacío que me succionó hacia ella. Sus ojos se abrieron del todo, y no había blanco en ellos, solo un negro profundo, un pozo que me devoraba. Mi reflejo apareció en esas pupilas, pequeño, retorcido, como si me estuviera viendo desde el otro lado. Sentí un tirón, no en mi cuerpo, sino en algo más hondo, algo que era yo, pero no podía tocar. El vestido se alzó, la tela flotando como si el viento lo sostuviera,
y por debajo vi las puntadas de Pascuala, líneas negras que cruzaban su piel, un mapa de dolor que brillaba con luz propia. La habitación tembló. El espejo explotó con un chirrido seco. Algo se movía dentro de él, algo que no debía estar ahí. Y entonces lo vi. Margarita no estaba sola. Una sombra se aferraba a su espalda, enroscada como un parásito, susurrándole en el oído. Margarita dio un paso. No estaba rígida ahora. Caminaba, lenta, con el vestido arrastrándose, sus pies descalzos dejando huellas húmedas. Me arrastré hacia atrás, el pánico quemándome la garganta. Su mano se extendió, los dedos abiertos, y el lamento volvió, más claro, un sonido que no era humano. Mi espalda chocó contra la pared y el líquido oscuro me empapó, caliente, vivo. No sé cómo escapé, o si escapé. La puerta estaba abierta de pronto, el desierto extendiéndose frente a mí como una boca hambrienta. Corrí, el viento cortándome la cara, pero el susurro me seguía, pegado a mi sombra. Miré atrás una vez. Ella estaba en el umbral, inmóvil, el vestido blanco brillando bajo la luna. Sus ojos me encontraron y supe que no estaba sola. Algo más estaba con ella, algo que Pascuala había llamado y que ahora me reclamaba. Nunca volví, pero la siento. En los espejos, en los reflejos. A veces creo verla sonreír y sé que algún día vendrá por mí. Mi Margarita no descansa y yo tampoco. Esto no es una leyenda, es mi castigo, tallado en mi carne, en mi alma. Y mientras corro, sé que algún día me alcanzará. El desierto no olvida, y lo que Pascuala despertó no perdona. Dime en los comentarios, ¿crees que Pascuala la revivió con ese ritual prohibido? ¿O Margarita nunca se fue del todo? Si este relato te erizó la piel, dale like y comparte cuál fue el momento que te heló la sangre. Esta historia aún guarda secretos. Y si te atreves a conocerlos, suscríbete ahora. La próxima vez podría ser tú.